Baruch Hashem Yahweh, we're going to continue, and I thank you for all those. We've already monitored some of the giving. We have 3, 4, 5 offerings coming in, and please, we want to hear from everybody. Praise Yah. Y les damos toda rabá a todos ustedes que han contribuido, monitoreamos y chequeamos que ya muchos de ustedes dieron su donación, su regalo, su ofrenda. Baruch Hashem Yahweh. Those of you who have social media, Facebook, Twitter, please invite your friends and followers to join in for today's message, part 2. Aquellos de ustedes que tienen acceso a los medios sociales, tales como Facebook, Twitter, lo que sea, inviten a sus amigos, familiares y invítenlos a que vengan a unirse y a integrarse a este servicio, la segunda parte of the message I began yesterday, del mensaje que yo inicié ayer, entitled, titulado, The Little Torah, la Torah pequeña, Passover. La Pascua. The Little Torah, Torah pequeña, on Passover. En la Pascua. Part 2. Segunda parte. Now, from what we studied yesterday, y de lo que escudriñamos ayer, and before I forget, today is Rebbe's and Rivka's Roman birthday. Y antes de que se me olvide, hoy es el cumpleaños romano we know de la rabina Rivka. We know some of you don't celebrate birthdays. We understand that. Que algunos de ustedes no celebran los cumpleaños y lo comprendemos. We don't make a big deal out of it either. Tampoco hacemos gran afán acerca de ello. But life is short. Pero la Jaim es corta. And so we want to take advantage of every yearly remembrance of the life of a human being. Entonces queremos tomar recuerdo o acordarnos de las etapas significativas de la Jaim de cada ser humano. So L'chaim Rebbetzin, así que la Jaim Rabina, on your 26th birthday, en su cumpleaños de 26 años, and may you have many more. Y que tengan muchos más. So what we learned yesterday was clearly the established practice. Entonces lo que aprendimos ayer fue claramente la práctica establecida through the years. A través de los años. Notice that according to the Little Torah, noten que de acuerdo a la Torah pequeña, in the Book of Jubilees, en el libro de los Jubileos, the day of the feast el yom de la fiesta was observed on the 14th. Se observaba en el 14. The Feast of Unleavened Bread, la fiesta de los ácimos sin levadura, begins on the night of the 14th. Comienza la noche o la tarde del 14. Now, if we turn to Vayikra, Leviticus 23:6, y si vamos ahí a Levítico Vayikra 23:6, we read, leemos, on the 15th day of the same first month, en el Yom 15 del mismo primer mes, is the feast of Chag Matzot, es la fiesta de los ácimos sin levadura, unleavened bread. Los ácimos sin levadura. This shall be memorial to you. You shall keep it as a moed. Este será un recuerdo para ustedes. Lo guardarán como un tiempo apuntado. By an ordinance. Por ordenanza. Leolam vaed, forever. Leolam vaed, por siempre. So, and I'll be talking about this during Chag Matzot. Y estaré hablando de esto durante los ácimos sin levadura. So, according to Vayikra 23:6, the commandment of the Chag Matzot is an ordinance, what? Forever. Entonces, de acuerdo a Vayikra 23:6, esta es una ordenanza que se tiene que observar por siempre. In Shemot, Exodus chapter 12, en Shemot, Éxodo capítulo 12, verses 14 through 16, versos 14 a 16, we read that in the first month, leemos que en el primer mes, 7 days you shall eat unleavened bread. Perdón, leemos, 7 días comerán lejem, ácimos sin levadura. And on the first day, y en el primer yom, you shall take chametz, unleavened bread, out of your house. Tomarán la chametz, la levadura, fuera de su casa. Now, also later on in verse 18, igual después ahí en el verso 18, of Exodus, Shemot chapter 12, de Éxodo Shemot, capítulo we have 12, another confirmation. Tenemos otra confirmación. In the first month, on the 14th day of the month at evening, en el mes primero, a los 14 del mes por la tarde, in the final third part of the day, remember, in the final third part of the day, en la última tercera
parte del yom, del tiempo de luz, from that point forward, de ese punto en adelante, you shall eat unleavened bread comerán ácimos, lejem sin levadura, until the 21st day hasta el yom 21 of the same month del mismo mes, at the evening, en la tarde, meaning the third part of the 21st day. queriendo decir la tercera parte del yom 21. Exodus 12:18. Éxodos 12:18. So for 7 days, Entonces por 7 yamim, from the third part of the 14th desde la tercera parte del 14 until the third part of the 21st, hasta la tercera parte del 21, you shall eat unleavened bread. comerán lejem sin levadura. So Passover, as we said earlier, begins with the sacrifice of the lamb. Entonces la Pascua, como habíamos dicho anteriormente, inicia con la ofrenda de los corderos In the afternoon of the 14th. en la tarde del 14. The lambs were eaten Los corderos se comían at the third part of the day, en la tercera parte del yom, going into the first part of the night entrando en la primera parte de la laila of the 14th. del 14. The next morning, En la próxima mañana, the 15th, el 15, we are to eat unleavened bread, tenemos que comer lejem sin levadura, no chametz, sin hametz o levadura, for 7 days. por 7 yamim, 7 días. Now, you'll find this reference interesting that is been in scripture, but maybe you haven't seen it before. Y encontrarán esta referencia interesante, ya que ha estado en la escritura, pero quizás no la han notado anteriormente. Turn with me to Yechezkel 45:21. Vayan conmigo a Ezequiel 45:21. Ezekiel 45:21. Ezequiel 45:21. Yechezkel. And we'll get back to the Little Torah of Passover from the Book of Jubilees. Jubilees, the Little Torah. Y regresaremos a la Torah pequeña de Jubileos. 45:21. Capítulo 45, verso 21. In the first month, on the 14th day of the month, En el primer mes, a los 14 del mes, you shall have the Pesach, tendrán la Pascua, a feast of 7 yamim, una fiesta de 7 yamim, 7 days. 7 días. Matzah shall be eaten. Se comerá matzah. So we know Passover is the 14th. Entonces sabemos que la Pascua toma su lugar el 14, But it's also, Passover is also called pero igual a la Pascua se le llama the Feast of Unleavened Bread. la fiesta de los ácimos sin levadura. And notice here it says that Pesach Y noten que aquí dice que la Pascua was a 7-day feast. era una fiesta de 7 yamim. Now we know that's not true. Y sabemos que eso no es cierto. Technically, Técnicamente, Pesach is 1 day. la Pascua es un solo yom. Chag Matzot La fiesta de los ácimos sin levadura is 7 days. consiste de 7 días. The point is, El punto es que, whether you have Pesach, ya sea que usted tenga Passover, la Pascua, plus the 7 days of unleavened bread, más los 7 yamim de los ácimos sin levadura, or if like the Jews, you call all 8 days Passover and Chag Matzot, you call them all Passover, o si como los judíos usted tiene la costumbre de llamar la cena de recuerdo más los 7 yamim de fiesta, todos los llama Pascua, it doesn't matter. no importa. Because neither Chag Matzot Ni la fiesta de los ácimos sin levadura, or Passover ni la Pascua, is an 8-day feast. ninguno de ellos es una fiesta de 8 yamim, 8 Whether días. after Babylonian captivity they incorrectly called Passover 7 days, Ya sea que si fue que después del cautiverio en Babilonia incorrectamente lo llamaron a la Pascua dándole 7 días, or Chag Matzot 7 days, o si le asignaron 7 yamim, 7 días a la fiesta de los ácimos sin levadura. notice no matter how you call it, Noten que no importa cómo lo llamen, it is never referred to nunca se refiere a ello as an 8-day feast. como una fiesta de 8 yamim. The Yehudim Los Yahudim knew the instructions of Yahweh, conocían las instrucciones de Yahweh and they never changed y nunca cambiaron the way it was done. la manera en que se hacía. Even at the time of Yeshua, Aún en el tiempo de Yeshua, the Yehudim were observing Pesach los Yahudim estaban observando la Pascua at the appointed time in the appointed season. en el tiempo apuntado en la temporada apuntada, With one exception. con una excepción. The year
Oftentimes, el año, frecuentemente, the Enoch calendar en el calendario de Enoch, and the Jewish el calendar calendario yahudí, would be substantially different. estarían sustancialmente diferentes. For example, this year, Por ejemplo, en este año, the correct Passover la Pascua correcta is Saturday, March 30th. es el sábado 30 de marzo. Why? ¿Por qué? It's 14 days Porque son 14 yamim after New Year. después del año nuevo. Now, the Jewish or rabbinical Passover, La Pascua rabinical o judía, from what I understand, de lo que yo entiendo, and I don't have it in front of y me, no lo tengo enfrente de mí, is 3 or 4 days earlier. es 3 o 4 yamim Correct? anterior. Monday or Tuesday, whatever. Lunes Some say o I think it's the martes. 27th. Algunos dicen que es el 27. I believe the 27th. I have some celebrating it as early as the 26th, Tengo a otros 25th. celebrándolo tan temprano como el 25, el 26. So there's a 3 or 4 day difference. Entonces hay una diferencia de 3 o 4 yamim. But in the year Yeshua died, Pero en el año que murió Yahshua, it was the acceptable year of Yahweh. fue el año aceptado de Yahweh. And both the conjunction Y ambos la conjunción that the Jewish Passover is based on que la Pascua Yahudí, en la que se basa la Pascua Yahudí, and the Enoch calendar or the New Year, the Aviv, the turn of the year, y que el calendario, the New Year the calendar, turn of the year, y que en el cambio del año were the same. eran los mismos. Some say they were 1 day apart. Algunos dicen que era a un yom de diferencia. But I see in Isaiah chapter 61 that Yeshua came to die on the acceptable year of Yahweh, or the year of Yahweh's favor, when both those systems of calendation coincided. Pero yo veo que Yahshua That's the way I see vino it. a morir en el yom aceptable o favorecido de Yahweh, cuando creo yo que ambos partidos coincidían en el yom. Now, if the Enoch calendar, as some say, was 1 day earlier than the rabbinical calendar, Y si el calendario no, como dicen algunos, estaba observando la Pascua un yom antes que el calendario rabinical, then he kept the Pesach on the Enoch calendar entonces él guardó la Pascua en el calendario de Enoch and died on the 14th of the Jewish calendar. y murió en el 14 del calendario yahudí. Or if they were the same, O si eran lo mismo, then he died on the 14th. murió el 14. Either way works for me. De cualquier manera, funciona para mí. It's not something to fight about. No es algo para qué discutir o pelear. Okay, so now let me read something to you Déjenme leerles algo. from a book by the name of Critical Experimental Commentary. De un libro titulado Critical Experimental Critical Experimental Commentary Comentario crítico y experimental by Jameson. por Jameson. In the early part of our history, the Hebrews had no proper division of time. En la parte temprana de nuestra historia, los hebreos no tenían No proper division of time. no tenían una división apropiada del tiempo. And accordingly, periods of the day Y de acuerdo a los periodos del yom, del were día, indicated in a very loose manner. se indicaban en una manera muy flexible. The term between the evenings La frase entre las dos tardes denotes part of the day indica que parte del yom, between the declining and setting sun, entre el sol que va descendiendo y que se está poniendo, between noon and darkness, entre la tarde y la oscuridad, as the slaughtering of the numerous victims required of necessity, ya que la matanza de las diferentes víctimas se requería por necesidad. it would take a large amount of time, Se tomaría un gran intervalo de tiempo so that no exact hour para que ninguna sha'a o hora exacta was prescribed. se prescribía. Again, to recap what we talked about yesterday in part 1, Una vez, para resumir lo que hablamos ayer en la primer parte, and if you missed yesterday's service, you can go on demand on the television page, on demand, look at the menu, and you will see all the services, past services, in the menu, the on-demand menu. y si se perdió el servicio de ayer, puede usted ir a la página de la televisión, al enlace que dice On Demand,
y ver las enseñanzas que no ha visto, que se ha perdido. But to meet the requirements of Bein Ha'arbayim, or between the evenings, Pero para cumplir los requisitos de la frase entre las dos tardes, every lamb had to be dead by darkness. todo cordero tenía que ya estar muerto para el tiempo de la oscuridad. Or at the end of the third part of the day, O al fin de la tercera parte del yom, at the beginning of the first part of the night. y al fin de la primera parte de la laila. Because remember, the new day at sunrise, Porque acuérdense que el nuevo yom al amanecer, according to the Book of Jubilees, de acuerdo al libro de los jubileos, does not begin no comienza until the third part of the night sino hasta la tercera parte de la at laila, about 6 a.m. que es cerca de las 6 a.m., is over. cuando ya se acaba en las 6 a.m. So the idea that you have to kill the Pesach and break Shabbat Entonces la idea que uno tiene que matar la Pascua y quebrantar el Shabbat once every 7 years when Shabbat falls on a 14th of Aviv una vez cada 7 años, cuando el Shabbat cae en el 14 de Aviv, is incorrect. es incorrecto. Because it was a tradition Porque era una tradición where the temple priests took the leeway en donde los the freedom ministros o kohanim del templo se tomaban la flexibilidad o la libertad to do their slaughter at 3 o'clock. de hacer su matanza a las 3 de la And tarde. Yeshua was submitted to that murderous authority, so he agreed to die at 3. Y Yeshua se sometió a esa autoridad de matanza, así que él compaginó o acordó morir a las 3 de la tarde. However, he could have died at 6 Sin embargo, él pudo haber muerto a las 6 or 5 o a las 5 or 4 o a las 4 and still y todavía been the Passover lamb. calificar como el cordero pascual. Aren't you glad for the Passover Que lamb? no están contentos porque sí hubo un So, cordero pascual. when Saturday Shabbat is over, Entonces cuando se acaba el Shabbat del sábado romano, Saturno, those who keep Shabbat on Saturday, aquellos que guardan el Shabbat los sábados, not a big deal. no es gran You situación. can still get your lamb slaughtered in the third part of the day. De todos modos, puede usted hacer la matanza de su cordero en la tercera parte And you have del yom. until sunrise, the third part of the night, Y tienen hasta el amanecer la tercera parte de la oscuridad, la to laila, finish and to dispose of the lamb. para acabarse de comer y disponer del cordero. And however, I want you to understand this. Sin embargo, quiero que entiendan esto. According to the Samaritans De acuerdo a los samaritanos and the Karaites, y los caraítas, the term or the time bein ha'arbayim, or between the evenings, la frase la frase que se conoce como entre las dos tardes, was considered between sunset and darkness. se consideraba entre la puesta del Shemesh, del sol, y la oscuridad. So Josephus also confirms Entonces Josefo igual confirma this time. este tiempo. Now, the Passover lamb El cordero pascual was killed on the 14th. se moría el 14. The festival of unleavened bread La fiesta, la Hag de los ácimos sin levadura, began on the 15th. iniciaba el 15. Some say at sundown. Algunos dicen que a la puesta del Shemesh, sol, Others say at sunrise. otros que al amanecer. Either way, De cualquier manera, it doesn't change no cambia the main points. el punto central. Now let's get back to the things that we didn't know before. Y regresemos de nuevo a las cosas que no sabíamos And anteriormente. the end of this message Y el fin de este mensaje will take me right into my message me llevará directamente a mi mensaje next Shabbat. para el próximo I'm Shabbat. sorry, next annual Shabbat El próximo Shabbat anual, on the 15th en el 15, for the first day of unleavened bread. para el primer yom de los ácimos sin levadura. And that may be one of the most next Sunday, Y ese será el próximo domingo romano, an annual Shabbat, un Shabbat anual, according to the Enoch calendar. de acuerdo al calendario de The Enoch. first day of unleavened bread El primer yom de los ácimos sin levadura. may be one of the most important messages Quizás uno de los mensajes más that I'm importantes ever going to preach. que yo voy a proclamar en
todo el tiempo. But the things that I'm going to share with you now Pero las cosas que voy a compartir con ustedes en este momento are the prerequisites son los prerequisitos to enter into that full message that I'm going to be giving you on the first day of unleavened bread. para entrar en ese mensaje total que les voy a estar dando en el Yom de los Ácimos sin levadura. In Sefer HaYovelim, in the Book of Jubilees, En el libro de los Jubileos, Sefer HaYovelim, we read the following. leemos lo siguiente. Verse 15. Those of you who have a copy, if you don't, and you're online, you can go to the Enoch Patriarchal Society Network under Files and open up a copy of Jubilees and follow along with us. Aquellos que tienen su copia del libro de los Jubileos pueden seguirnos. Aquellos que no lo tienen, y si están ustedes usando el internet en línea, pueden ir a la página de The Enoch Patriarchal Network. que The en Enoch inglés Jewish Patriarchal Network. es la red de Enoch Patriarcal Under the File menu. bajo el menú de archivos And look for the Jubilees. We have it in English and Spanish. y buscar ahí el libro de los Jubileos. Lo tenemos en inglés y en español. This is en Facebook, you're talking On about? Facebook. En Facebook, ahí el rabino tiene el archivo a su disposición si usted tiene acceso a Facebook. In our book. En nuestro, In our group. en nuestro grupo. Okay, we read in Jubilees 49 verse 15. Leemos aquí en Jubileos, capítulo 49, verso 15. Remember, Jubilees was given on Mount Sinai to Moses. It's referred to by Joshua in chapter 8, verse 30 and 31 as the Torah. Acuérdense que el libro de los Jubileos le fue entregado a Moshe en el monte Sinaí y que se refiere en el libro de Josué y a Joshua en el capítulo 8, verso 30 y 31 como la Torah, o que en este caso fue un resumen de Torah leído al pueblo de Israel por Josué. And it was compiled by a Levitical priest at the time, roughly at the time of the Maccabees. Y fue compilado por un Cohen, un ministro levítico, aproximadamente en el tiempo contemporáneo de los Macabeos. And you shall command, and please translate, you shall command the children of Israel to observe the Pesach Y ordenarás a los hijos de Israel que observen la Pascua in their day every year, en su Yom, cada año, once. una vez. Notice, not like the Jews, twice, once, Noten que no como los judíos, no dos veces, pero una sola vez, on its appointed day. en su Yom It apuntado. will become an acceptable memorial before Yahweh, Será un recuerdo aceptado delante de and the Yahweh, plague will not come to kill or smite you y la plaga no vendrá a matarle ni a golpearle during the upcoming year, durante el año que viene, when they have observed the Passover at its appointed time, cuando hayan observado la Pascua en su tiempo apuntado, according to the command. de acuerdo a la orden. So when we keep the Passover not according to our own calendar, but the times and days of Enoch, the messenger of time, Y entonces cuando guardamos la Pascua, no de acuerdo a nuestro entendimiento, sino a las instrucciones que nos dejó Enoch, quien es el mensajero, el ministro del tiempo, not only we are not cut off, no solamente que no somos cortados, but we enter a special time of divine protection pero entramos en un tiempo in our lives. de protección de Ruach y Elohim en nuestras existencias for the upcoming year. para el año que se aproxima. So it's important to make sure we follow the reckoning of Enoch. Entonces es importante que sigamos la configuración de Enoch. It is not fitting to eat the Passover No es adecuado comer la Pascua outside the sanctuary fuera del lugar apartado of Yahweh, de Yahweh, but facing the sanctuary pero of Yahweh. viendo hacia el lugar apartado de Yahweh. And all the people of the congregation of Israel will observe it in its appointed time. Y toda la congregación, el pueblo de Israel, la observará en su tiempo apuntado. And all the men who come to eat in the sanctuary of your Elohim Y todos los hombres que vengan a comer a la casa apartada de tu Elohim, must not only be physically circumcised no solamente deben de ser físicamente circuncidados and believers circumcised in their heart. y creer, estar circuncidados en su corazón, But Jubilees 49:16 tells us something else. pero Jubileos
49:16 nos dice otra cosa. Whoever is 20 years or older, quien tenga 20 años de edad o más, because it is decreed that they shall eat it, a causa de que está decretado que la comerán in the sanctuary. En el lugar apartado. Now this is going to begin to create a problem for many people. Y esto va a comenzar a crear un problema para muchas personas. Because Jubilees tells us Porque el libro de los jubileos nos dice that the men must be 20 years old to participate in the Pesach. Que los varones tienen que tener 20 años de edad para participar en la Pascua. In addition to being Brit Milah physically and in their heart. Además de ser Brit Milá, circuncidados físicamente y en su corazón. Then, of course, we have the other scriptures that tell us, well, you should tell your children and teach your children and rehearse to your children. How can we teach our children if nobody under 20 is there? Y, por supuesto, tenemos las otras escrituras que nos dicen que tenemos que instruir y decirle esto a nuestros hijos. ¿Y cómo se puede hacer eso si nadie bajo la edad de 20 años se encuentra ahí? Well, you could teach them around the time of the Passover without them actually having to be at the table. Pues en realidad se puede enseñarle a los niños cerca del tiempo de la Pascua sin que tengan que estar a la mesa. The Torah doesn't actually say they have to be at the table for you to teach them. Torah no dice necesariamente que tienen que estar en la mesa para que usted le enseñe. But anyway, this is interesting. Pero de todos modos, esto es interesante. But I want you to notice that this confirms... Yes, go ahead. Rabbi, I have a question. Yes, go ahead. Rabbi, no tengo una pregunta. Does it say that they cannot sit at the table or that they cannot eat the lamb? Eat. So they can sit at the table and watch other people eat the lamb and they can eat what they can eat. Right. Entonces, mi pregunta es, right. ¿Dice ahí que los niños no se pueden sentar a la mesa o que no pueden comer del cordero? El rabino me respondió, no pueden comer del cordero. Entonces yo le digo, entonces ahí no prohíbe que no se sienten a la mesa. Ellos se pueden sentar a la mesa y observar la comida de la Pascua, pero ellos pueden comer de lo que sí se les permite comer de otras cosas. They can sit there but not eat the lamb. Pueden sentarse ahí, dice el rabino, pero no comer del cordero. Maybe the Ruach felt that they were too young. Porque quizás Ruach sintió que eran demasiado jóvenes. To enter into the yachad of understanding. Para entrar en la yachad del entendimiento. Yeah, go ahead. Rabbi, according to understanding of the Torah, de acuerdo a mi entendimiento de Torah, the Pesach is actually a reminder of our Brit with Yahuwah. Right. La Pascua es un recuerdo de nuestro Brit, or better said, of Yahuwah's Brit unto us. Right. Mejor dicho, del Brit que Yahuwah hizo para con nosotros through our Abba Abraham, a través de nuestro Abba Abraham. So, what I'm saying is that a person under 20 does not make serious covenant commitments because of their lack of seriousness, understanding, maturity. Entonces lo que estoy diciendo es que una persona que tiene menos de 20 años no hace compromisos en convenio seriamente y con la madurez que se requiere, y por lo tanto quizás por eso nos instruye esto, and that's why probably we're being instructed this with more clarity in the Book of Jubilees. But I need to move on. But it doesn't exclude the children. It just puts them at the table without, giving them the opportunity to eat the lamb until they're more mature. Pero no excluye a los niños, dice el rabino, simplemente les da la chance de comer el cordero pascual en un tiempo cuando tienen más madurez. Anyway, I need to move on. De cualquier manera, tenemos que seguir adelante. Jubilees 49:15 through 17 says it is a commandment year to year. El libro de los jubileos 49. 14:17 dice que es una orden que se tiene que observar de año a año. For every generation. Para toda generación. In all your dwellings. En todas sus moradas. So those who observe Yahuwah's command carefully and implicitly and studiously. Entonces aquellos que observan la orden de Yahuwah cuidadosamente, escudriñando y meticulosamente, in all respects, en todo respeto, have Yahuwah's promise of protection, tienen la promesa de Yahuwah de protección, through the blood of Yeshua, not only for their life but for each and every upcoming year. A través de la sangre de Yeshua, no solo para su existencia, pero para cada año que se aproxima. And the plague will not come upon them, any plague will not come upon them, or disease to come upon them and to overtake them. Y la plaga no vendrá sobre ellos, ninguna enfermedad para
vencerles ni sobrellevarles. So we have to remember even what we learned yesterday in part 1. Entonces tenemos que acordar aún lo que habíamos hablado ayer en la primera parte. This is very serious business Y esto es un asunto muy serio before Yahweh, delante de Yahweh. because we enter His divine protection. Porque entramos en su protección sublime. And it is important that it is done from year to year. Y es importante que se haga de año en año. And as we learned yesterday, Y como aprendimos ayer, it cannot be changed no puede ser cambiado by one day, por un yom, by 1 month, por un mes or any other change. o cualquier otro cambio. And the danger in continuing, and I hope someone is listening, Y el problema en continuar, y espero que alguien esté escuchando, to follow a solar lunar calendar, el peligro en seguir un calendario lunar solar, to take into account the moon for the determining of de times, tomar en cuenta la luna para la configuración de los will tiempos, astronomically cause you to add a 13th month. va a causarle a usted que astronómicamente añade un mes 13 Every 3 years. cada 3 años, And you will be removed from that protection y usted será quitado de esa protección for that year. por ese año. Now that doesn't mean you're going to get sick. It doesn't mean that calamity is going to come to you. It's just a fact. Eso no quiere decir que se va a enfermar o que la calamidad va a venir sobre usted, es simplemente un hecho. That there are special melachim Que hay malachim especiales of protection de protección to those who keep Pesach para aquellos que guardan la Pascua without changes, sin cambios, without delays, sin dilataciones, of 1 month de un mes to the next. al otro. We learned that yesterday in part 1. Y lo aprendimos ayer en la primer parte. Now we continue with the instructions to Moshe Rabbeinu Y continuamos con las instrucciones a nuestro Rab Moshe in the Little Torah en la Torah pequeña of the Book of Jubilees. del libro de los jubileos. We continue in Jubilees chapter 49, Continuamos en los jubileos capítulo 49, verses 18 through 20. versos 18 a 20. Now, some of the things we're going to be sharing in the next few minutes Y algunas de las cosas que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos are going to be very, very unsettling, and I'm going to continue to deal with that on Chag Matzot next Roman Sunday. van a ser muy turbantes. So I'm only going to set the table today. Y voy a continuar hablando de ello el próximo domingo. Solo estoy aquí estableciendo la mesa. But from the testimony that we have from Vayikra 23 Pero del testimonio que tenemos de Levítico 23 and Shemot 12 y de Shemot, Éxodo 12 and Jubilees 49, y los jubileos 49, we know that it is year to year for every generation in all your apartments, houses, and dwellings, wherever you live. sabemos que esto toma lugar Year to year. de año en año, Forever. en todas sus moradas, apartamentos, casas o donde quiera que usted haga su morada, de año en año, para siempre. So if you get a newsletter or a PDF file, Entonces, si usted está recibiendo un archivo de noticias o un archivo de PDF that tells you that you don't have to do the annual feasts anymore. que le dice que no tiene que hacer las fiestas anuales ya nunca más, That the only thing we can do in all our generations, in all our dwellings, que lo único que podemos hacer en todas nuestras generaciones y en todas nuestras is the moradas weekly 7-day Shabbat. es el Shabbat semanal de cada 7 yamim, Is 1,000,000% wrong. es 1,000,000% equivocado. As wrong as the full moon starting a month, Tan equivocado como la luna llena iniciando un mes. or any moon O cualquier luna for that matter. para rendir cuentas. So if you want to believe that those things that are coming into your living room or your house by email, Entonces, si usted quiere creer esas cosas que están entrando a su cuarto, a su casa, a través del correo electrónico, that the only thing you have to do today is the 7-day Shabbat and not the annual Moedim outside the land of Israel, y lo único que usted tiene que hacer hoy, fuera de la tierra de Israel, a Aretz Israel, es el Shabbat semanal de then cada séptimo yom. my loving word to you is do not be deceived. Entonces, mis palabras de aprecio a ustedes es no sean engañados. But within that error, Pero dentro de ese error there's some truth. hay algo de emet, hay algo de And realidad. I don't have the time to get into it today. Y no tengo tiempo para entrar en ello hoy. I will get into it. I will begin to get into it today, but I will fully get into it on
the first day, the annual Shabbat, the high Shabbat, not a weekly Sabbath necessarily, but an annual Shabbat. Comenzaré a entrar en ello la semana que comenzaré a entrar en ello hoy, pero continuaré y espero acabar el próximo Shabbat anual, que es el domingo. Some believe it is a weekly and annual. Some do not. Some believe it is just a annual Shabbat. Algunos creen que es un Shabbat semanal y anual, y otros creen que es solo un Shabbat anual como yo. Let me read this to you from Jubilees 49:18. Déjenme leerles esto de Jubileos 49:18. Whenever the children of Israel, follow with me if you have a copy of Jubilees open. Y sigan conmigo si tienen una copia de los Jubileos abierta. This way you don't think I'm making this up. De esta manera no piensan que yo estoy inventando. And I want you to quickly, while the people are waking up on the West Coast or in Hawaii, get them up, get them up, get them up. Pick them up, Charlie. Pick them up, Charlie, and get them up because we're only going to be on the air for another 20 minutes, so get them up. Tell them to tune in right now. Right now, tell them to tune in. Y quiero que rápidamente despierten a las personas que están en la costa occidental, que los despierten rápidamente, que se sintonicen y que se integren a la enseñanza rápidamente. Whenever the children of Israel enter the land, cada vez que los hijos de Israel entraron en la Aretz, they possess in the land of Canaan. Que entraban a poseer la Aretz, la tierra de Canaán. They will set up the tabernacle of Yahuwah in the midst of the land. Establecerán la suca, la tienda de Yahuwah en medio de la Aretz, de la tierra. In one of their tribes. En una de sus tribus. Until the sanctuary of Yahuwah is built in the land. Hasta que el lugar apartado, la casa de Yahuwah, sea edificada en la Aretz. And it will come to pass when they observe the Pesach. Y acontecerá que cuando observen la Pascua. In the middle of the tabernacle or temple of Yahuwah. En medio del lugar apartado, la casa de Yahuwah, that they will sacrifice the Passover before Yahuwah. Que ofrecerán la Pascua delante de Yahuwah. From year to year. De año en año. In the days when a house is built in the name of Yahuwah. En los yamim cuando una casa es edificada en el nombre de Yahuwah. In the land of their inheritance, Canaan. En la Aretz, en la tierra de su herencia que es Canaán. They will go there to sacrifice the Passover. Irán ahí a ofrecer la Pascua. At evening, between the evenings. En la tarde, entre las dos tardes. When the sun is setting. Cuando el sol se está poniendo. As it's becoming dark. Ya que se está oscureciendo. On the third part of the day. En la tercer parte del yom. What is the third part of the day? ¿Qué es la tercer parte del yom? 2 p.m. to 6 p.m. De las 2 a 6 p.m. That's the third part of the day. Esa es la tercer parte del yom. Not 12, not 11 a.m. That's the second part of the day. No 12, not 12, not 11, okay. No el 12 ni 11 de la mañana, esa es la primera parte del yom. And there in the tabernacle or in the temple in Jerusalem, they will offer up the blood on the threshold of the altar. Y ahí en la suca o la tienda de Yahuwah ofrecerán la Pascua a la entrada en el mizbeach, en el altar. The fat they will place on the fire above the altar. La gordura la pondrán sobre el fuego, sobre el mizbeach, el altar. They shall kill, roast, and eat the Pesach. Matarán, rostizarán y comerán la Pascua, el cordero, within the court of the house of Yahuwah, dentro de los atrios de la casa de Yahuwah, which is sanctified in the name of Yahuwah. El cual está apartado en el nombre de Yahuwah. Again, this confirms in Jubilees 49:18 through 20 that the Pesach is killed anytime they want to between 2 and 6. Anytime you want to. Una vez más, esto confirma que la Pascua se muere. Forever. Es muerta entre las 2 y 6 de la tarde, en el tiempo que usted quiera y pueda, por siempre. You could kill it right before dark. Puede matarla un poquito antes de la oscuridad. After Shabbat. Después del Shabbat. It doesn't have to be 3 o'clock. No tiene que ser las 3 de la tarde. It's supposed to be a very stressful experience. Está supuesto ser una experiencia muy estresante. Because you have to have the blood on the door and ready to leave by midnight. A causa de que tienen que tener la sangre sobre la talet, la puerta. That's the whole point. Y estar dentro de su casa para la media laila, y ese es el punto central. Yahuwah doesn't give us the luxury of a whole week to prepare. Yahuwah no nos da el lujo de una semana entera para prepararnos. Unless you're a modern man. Solo que sea usted un hombre moderno. If you're a modern man, you take a week like we do. Una persona moderna se va a llevar una semana como nosotros. But technically that's not the way it's supposed to be. Pero técnicamente de esa manera no está supuesta a funcionar. So Yahuwah's protection comes on that day. Entonces la protección de Yahuwah viene en ese yom. As those who have no desire to celebrate the Pesach. Como aquellos
aquellos que no tienen anhelo de celebrar la Pascua lack that protection. les falta esa protección. It is now time to get serious Y es tiempo de ponerse serio. and to prepare ourselves here and around the world Y para prepararnos aquí y por todo el mundo for the Pesach according to the true times of our forefather and the heavenly angel Enoch. para la Pascua de acuerdo a los tiempos reales y de nuestro ancestro y el que ya es un malach, un mensajero Enoch. Enoch today is a heavenly angel. En este tiempo Enoch es un malach, un mensajero firmamental. Let us continue, and now we come to the very controversial things that I was going to share with you. Continuemos y voy a entrar en las cosas muy controversiales que And iba yo a compartir keep con in ustedes. mind, this is the first time